Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa de la materia que lleva por nombre Sociología de la Educación. Y como primer tema abordaremos la introducción a la sociología. Y por ello vamos a iniciar desde el reconocimiento mismo de la sociología. Se dice pues que la sociología es esta ciencia que estudia a los seres humanos. En el mismo sentido, al hablar de los seres humanos, vamos a retomar todas aquellas relaciones que tenemos unos con otros. Por tanto, nos dice que se va a abocar al estudio del hombre inmerso dentro de su medio social, en el seno de una sociedad, en el reconocimiento de su cultura, de su país, de su ciudad, de la clase social y de todos aquellos elementos en donde el individuo se encuentre. Por tanto, también nos indica que cuando nosotros hablamos de la sociología, es el estudio de la vida social humana, de todos aquellos grupos y sociedades. Por tanto, también encontramos que la sociología es esta disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o en su defecto, lo que ha ocurrido dentro de una sociedad. Por tanto, vemos pues que al hablar de disciplina significa esta forma de permanencia, de profundidad y de gusto que se toma en un tiempo y en un espacio determinado. También hablamos propiamente del reconocimiento dentro de esta figura de sociología, que al respecto han existido diferentes definiciones emanadas de la sociología. Vamos a identificar propiamente como una de ellas aquella que parte desde el reconocimiento mismo de su definición. Y en esta encontramos primero a la forma de integración de la sociología mediante tres elementos o tres puntos en particular. Primero, donde nos indica que es una ciencia que estudia la sociedad y a los grupos sociales. Segundo, como una ciencia empírica. Entonces se considera como una ciencia no formal y que en el mismo sentido estudia a los grupos sociales. Por consiguiente, nos dice que contiene una estrecha relación con las ciencias sociales y en su reciprocidad con la economía. También nos indica que debe dar respuesta a la manera en que actuamos como individuos y que también nos encontramos influidos por la historia y por la sociedad, ¿verdad? También nos indica que la sociología intenta dar una explicación cómo cada acto que nosotros realizamos tiene una o varias visiones y esto luego entonces se va a encontrar denominado propiamente como la sociología en su máximo esplendor. También cuando nosotros hacemos referencia a la sociología, vemos que tiene que partir por cuestiones históricas o por antecedentes. Y en el mismo sentido hablamos pues que la historia de la sociología encuentra su razón de ser a partir del estudio del comportamiento humano. Y esto empieza a tener operancia a partir de los principios del siglo XIX, en donde el trasfondo de la primera sociología fueron todos aquellos cambios que se vieron mermados a partir de la Revolución Francesa y también a partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Europa. Esto trajo como consecuencia un cambio en la manera de entender el mundo social. Vemos pues que comienza la utilización de la ciencia en lugar de la religión para luego entonces tener una visión distinta del mundo y también para responder a las preguntas que se hacían los pensadores, ¿no? Entre las más importantes o las más comunes era qué es la naturaleza, por qué se encuentra estructurada así la sociedad, por qué y cómo cambian las sociedades y vemos pues que el mundo, si bien es cierto, va cambiando y la sociología nos ayuda a comprender esos cambios y también a poder comprender todos aquellos que van a surgir en un futuro. Vemos también que al hablar de la sociología existen los padres fundadores de esta, dentro del cual encontramos a Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte nos dice que es el creador de la ley de los tres estadios del pensamiento, dentro del cual primero encontramos al místico religioso, luego entonces al racional y abstracto y por consiguiente al científico. En el mismo sentido encontramos a Emily Durkheim, quien es el que define
que para la sociología o que para que ésta pudiera llegar a ser científica, tendría que estudiar los hechos sociales que configuran nuestras acciones de forma individual. En el mismo sentido, aparece Carlos Marx. Carlos Marx nos indica que la perspectiva teórica de Marx se basa en lo que él denomina como concepción materialista y también propiamente como la historia. Después encontramos a Max Weber. Max Weber define que la religión tiene influencia en las explicaciones que emanan propiamente de la sociedad y por tanto vemos pues que todos estos padres de la sociología son aquellos que de manera muy puntual generaron un antes y un después dentro del reconocimiento mismo de la sociología, recordando también cada una de estas aportaciones puntuales que tuvieron para que luego entonces podamos interpretar, repito, todos aquellos procesos evolutivos del hombre, estos impactos sociales que van teniendo operancia en un tiempo y un espacio determinado y que todo esto a la par, repito, de la evolución humana, pues también va evolucionando las consecuencias que emanado de los actos el propio ser humano va teniendo. También dentro de estas formas de reconocimiento vemos pues que en algunas ocasiones la sociología produce también consecuencias no deseadas y estas pueden ser, por ejemplo, unas formas de interacción o de reconocimiento que se realizan por cuestiones de rebeldía o en contra de los propios seres humanos o en contra de nuestro propio entorno social y que todo esto también va a tener una repercusión social. Por ello, nos dice pues que la sociología debe encontrar un equilibrio en la manera en cómo se van realizando todos estos cambios en nosotros como individuos y que luego entonces pues traten en la manera de lo posible pues no impactar en una forma negativa. También nos dice que es importante que nosotros realicemos un cuestionamiento acerca de todos aquellos enfoques dentro de la sociología y por tanto, bueno, pues también vamos a identificar propiamente aquellas perspectivas teóricas que emanan de la sociología. Por tanto, los sociólogos vemos pues que al momento de realizar todo este análisis, esta interpretación de los acontecimientos, de los procesos evolutivos y demás que han impactado a nuestra sociedad, vemos que da cabida a la propia forma de reconocimiento de los sociólogos. Los sociólogos estudian todos estos eventos sociales, las interacciones y los patrones que se gestan y también cómo se van desarrollando. Y luego entonces se establece primeramente una teoría que es aquella que busca explicar por qué las cosas funcionan como lo hacen. Y en sociología vemos pues que esta teoría es una forma de explicar los diferentes aspectos de las interacciones sociales y de luego entonces crear una proposición comprobable que se considera como una hipótesis sobre la sociedad, es decir, un probable resultado de cómo ha ido en evolución este contexto social o el propio individuo hasta llegar a lo que actualmente nos rige, ¿no? Repito, partiendo de estas interpretaciones, de estos elementos que cada una de las posturas de estos padres de la sociología van otorgando. Vemos pues, apreciables doctorantes, que estos y otros temas son los que vamos a ir desarrollando de manera más amplia en el trayecto de nuestras cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, quedando a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, ante cualquier comentario o ante cualquier aportación. Que tengan excelente día. Hasta luego.